raza humana porque no soy perro. Albert Einstein al entrar a Estados Unidos en calidad de inmigrante. El problema de la esclavitud es muy antiguo. No podemos decir los buenos, los malos, se pierde en el tiempo. Culturas como por ejemplo lo son los griegos, los romanos, los egipcios, tuvieron ese concepto de esclavizar. Si nos vamos a la religión, vemos que en la Biblia, en Génesis 9:25, cuando Noé se emborracha después del diluvio, uno de sus hijos se burla de él. Ese hijo se llamaba Am o Cam, y él lo maldice, dice, vasallos serás entre los vasallos. Y dicen las malas lenguas, porque son malas lenguas, que Am o Cam en antiguo hebreo significa de piel oscura, y como para justificar que todos los que son de piel oscura tienen que servir a los demás. Luego, si seguimos viendo la Biblia, que es la referencia escrita más antigua que tenemos en cierta forma, en Éxodo 21, cuando Moisés sale de Egipto y Dios le da las instrucciones, en teoría, porque no creo que Dios dé la instrucción de esclavitud, en el 21:1-16 dice que si tienen esclavos, que los esclavos van a trabajar 7 años y que al 7.º año le den libertad, pero que si el esclavo llegó con esposa o con hijos, pues salen libres, pero que si el esclavo no llegó con nadie ni la adquirió en el tiempo de esclavitud, la esposa y los hijos se quedan todavía con él. Entonces son formas de justificar la explotación humana de un hombre por otro hombre. Cuando Cortés llegó a San Juan de Ulúa, llevaba 3 esclavos que fueron muy importantes. La primera era la que todos conocemos como Malinche o la Malinche, que fue una mujer que junto con otras 20 mujeres le regalaron el cacique de Tabasco, el cacique Tabasco le regaló a Hernán Cortés, y la Malinche, como sabía maya y como sabía náhuatl, pues fue muy importante en el proceso de la conquista. Otro esclavo que llegó con Hernán Cortés era Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar era un náufrago que llegó a Yucatán, y en Yucatán lo hicieron los mayas preso, lo tenían como esclavo. Y Hernán Cortés lo libera y llega con él también a San Juan de Ulúa. Pero Hernán Cortés traía su propio esclavo de allá de España, se llamaba Jerónimo de Aguilar, y él sí era de piel totalmente oscura, ¿sí? Era negro. Y entonces, como los indígenas no conocían a personas que tuvieran la piel oscura, pues les dio miedo, ¿sí? Este Juan Cortés es muy importante porque los indígenas lo identificaban como presencia de los dioses. Los negros, los primeros negros que llegaron aquí a México a colonizar, vinieron en calidad con sus amos, es decir, venían como sirvientes ya de la Nueva España. Y acá los indígenas les pusieron de nombre Teocacastli, ¿sí? Al que era negro decían Teocacastli. Y vemos que vienen los españoles, pues la oportunidad de enriquecerse siendo pobres, pues ya traen sus esclavos para echarle más ganas a la explotación, y llegan a crecer tanto los esclavos que en 1553 el primer virrey, don Luis de Velasco, informa a España que es un peligro tener tantos esclavos y tan pocos españoles porque se pueden rebelar. La presencia de los negros entonces aquí en México pues obedece a 3 causas. La primera, llegaban con la dote de la esposa. En aquel entonces la esposa que se casaba tenía que dar algo a cambio, joyas, dinero, propiedades. Y vemos que esta ponencia está basada en los siguientes autores: Gilberto Bermúdez Borochegui, Fernando Wilde Capitán, Luis Herrera Casús, Luz María Martínez Tompiel, Miguel García Bustamante, Guadalupe Castaño González. Ellos son gente que han estudiado mucho la esclavitud, tanto nacional como local. Sí, ellos son el mérito de lo que yo les estoy contando. El mérito, los aciertos son 100% de ellos. Los errores son 100% míos. Entonces, ellos son los que realmente merecen el aplauso. Yo nada más les vine a contar así como decimos acá, carapa el chisme. Entonces, vemos que los esclavos llegan, porque también pensamos que la esclavitud es en cierta forma como los malos y los buenos, ¿no? Esto que se dio en Jalapa, se dio en toda América, se dio en México. No pensemos que aquí nada más hubo esclavos y que en Zacatecas o en Puebla eran muy buenos y allá no. Era una forma de vida que en ese entonces se usaba. Recuerden que si nos gusta la historia, no podemos ser muy duros y juzgar. ¿Por qué? Porque no estamos en las condiciones culturales de formación de ellos. Para ellos era normal tener un esclavo. En esta época pues sería vergonzoso, en derechos humanos había un escándalo, pero en esa época era una forma de vida normal. Entonces llegaban
con dote. Este trabajo, nosotros aquí en Jalapa somos afortunados, porque cuando llegan los españoles, los españoles empiezan a hacer sus registros de todo lo que hacen de compra-venta, y es lo que ahora se conoce como archivo notarial. Jalapa tiene la bendición o la alegría de tener casi completo su archivo notarial. Desde que llegan los españoles hasta ahorita que queremos hacer testamento, el mes que entra, el mes de testamento, bueno, pues todo está registrado. Solamente algunas partes se han perdido y se encuentra en resguardo de la Universidad Veracruzana. Esperemos que una obra tan digna de estudio, diferentes épocas y diferentes formas de verla, se encuentre en buen estado, porque a veces no siempre el que resguarde algo lo cuida. Pero yo quiero confiar en que sí. Entonces este trabajo se basa en los autores que vimos y en todo lo que había escrito en el archivo notarial. Entonces, en el archivo notarial nos dice la primera referencia que tenemos aquí en el archivo notarial de Jalapa. Se la voy a leer porque habla de la dote y dice: ingenio de Nuestra Señora de la Concepción, testamento del capitán don Claudio Toro de Zavala, el 26 de enero de 1675. Y dice al texto lo siguiente: enfermo, en cama, declaro que cuando se casó con doña María Ana Rangel de Espinosa, entraron en su poder por dote y capital conocido 5.203 pesos en oro común, 2.500 reales y lo restante a dicha cantidad en joyas, platería labrada y 4 esclavos nombrados María Flores, con una hija llamada Antonia, ambas negras, con otra hija mulata llamada Teresa y una mulatilla de 11 años de edad que se llama Anilla, como aparece en la carta de dote que se otorgó en Cosamaloapan el 18 de febrero de 1672. Sí, esos esclavos llegaron como patrimonio de la esposa que se casaba. El otro origen fue la compra-venta, y ahí en el archivo notarial de Jalapa, la primera referencia que tenemos de compra-venta de esclavo aquí en la ciudad de Jalapa corresponde al 19 de febrero de 1673 y dice lo siguiente: doña Ana Fernández de Calleja Monteros, viuda mujer que fue de don Fernando de Arriaga, su marido difunto, su albacea, vende a Juan Fernández, vecino de la Ciudad de México, una mulata esclava nombrada Juana de Arriaga, criolla y nacida en su casa, e hija de Grecia, negra conga. Así mismo, su esclava hoy vive de 23 años y el precio de 400 pesos de oro común. Es la primera referencia que tenemos aquí en Jalapa de una compra-venta de un esclavo el 19 de febrero de 1673. Y la otra forma en que llegaron los esclavos, empezaron a llegar aquí a Jalapa, son los que venían, como el caso de Hernán Cortés, que traía a Juan Cortés el esclavo, y ya los traían de allá de España. ¿Sí? La siguiente, por favor. ¿Cómo llegaron los esclavos? Llegaron igual que en Estados Unidos y que en Brasil, solo que nosotros pensamos que aquí no fue diferente. Los esclavos los capturaban en el África. Hay estudios, porque los archivos notariales son muy completos, que les ponían conga. ¿Por qué se les pusieron conga? Lo que pasa es que imagínense, los negreros o esclavistas eran gente ignorante, para ellos África todo era Congo. Entonces decir que estos venían de Congo, desde acá, es muy relativo. Si ahorita África tiene países que lo dicen y dice cuál es, que tenemos tanta complicación, geografía y demás, pues aquel entonces explotadores, matones, asesinos y ladrones no iban a tener una formación académica para decir, esta es esta región. Pero hayan venido los esclavos del norte, del sur, del oeste, del este o del centro de África, fueron gente que vivían en sus aldeas. Llegan los negreros o esclavistas, como llevaban armas de fuego, disparaban, mataban, se llevaban con violencia a los sobrevivientes. Los que estaban muy heridos los dejaban, los que estaban más o menos se los llevaban y salían de su país de origen en medio de violencia y dolor. Todos los esclavos, no hubo alguno que no. La siguiente, por favor. Traslado y llegada. Una vez que los capturaban allá en el África, ¿qué hacían con ellos? Los llevaban a barcos. Eran barcos muy grandes para transportarlos a donde necesitaban la mano de obra. Y esos barcos se medían en lo que se conocía como tonel macho. El tonel macho, cada tonel macho equivalía a meter a 3 negros, que les decían ellos muy educadamente, pieza de indias. ¿Sí? ¿Y qué era una pieza de indias? Una pieza de indias era el esclavo perfecto. Tenía que medir 1,80 de altura, tener entre 15 y 25 años de edad,
tener la dentadura completa y no tener ninguna malformación. Eso era para ellos la pieza de indias. Entonces los barcos tenían alrededor de 300 a 400 toneles machos, que ahí cabían 3 esclavos, y transportaban entonces en un principio, cuando empezaron a llegar esclavos acá a América, de 900 a 1200 esclavos. Posteriormente se fue haciendo más grandes los barcos, pero cuando llegamos a la colonia, esas cantidades venían de 900 a 1200 esclavos en esos barcos. Las condiciones eran insalubres, en la noche dormían abajo, en la parte del día los subían a la arriba, en la parte de la proa, se tenían que bañar, eran condiciones inhumanas, pero trataban de cuidarlos porque eran dinero. Si se les morían, perdían dinero. Todo estaba totalmente registrado, porque como tenían permiso de los reyes para poder hacer eso, incluso de las autoridades religiosas que también manejaron muchos esclavos, de que hay pruebas en el archivo notarial de Jalapa que muchos religiosos tenían esclavos, pero ya nos veremos al rato. Entonces tenían cierto cuidado de que no se les murieran porque perdían dinero. Cuando llegaban los barcos, había 2 fuentes de llegada en el país de los barcos negreros. Una era el puerto de Veracruz, para los que venían de acá, de este lado del Golfo, y los que venían del Pacífico, que era el puerto de Acapulco. Entonces, unos esclavos entraron por Veracruz y otros esclavos entraron por Acapulco. En el siglo XV, Pánuco y Campeche fueron autorizados también para que llegaran negros, pero los negros, la mayoría después se dirigieron solamente a Veracruz. Y cuando llegaban las naves cubiertas de gente, llenos de gente, hacía una especie como de feria de compra-venta. Llegaban los esclavos, los bañaban, había un médico autorizado por la Nueva España que los revisara si no estaban enfermos, si no estaban mal, pero no porque fueran humanitarios de que ay, qué bueno, se preocupan por eso, sino que no podían ver a uno enfermo porque después les venía el reclamo de que habían venido uno en mal estado. Entonces les daban ropa, entonces venían en estado de desnudez. A los que eran como yo, flacos y secos, nada más les daban una especie de tela para que se pusieran como falda a los hombres y una cobija. En el caso de los que ya tenían más características de piezas de indias, de un 80 fornidos, a ellos les daban como una especie de calzoncillos largos, 2 piezas y una cobija y un petate. Las mujeres recibían una especie de tela, como se usa todavía algunas indígenas que lo llaman, y un quesqueme para cubrir sus senos. Cuando llegaban al puerto, eran marcados por los compradores, porque se dirigían al puerto los compradores, en este caso eran hacendados, dueños de ingenios, dueños de trapiches, mineros, gente que necesitaba servidumbre, pues iban a comprar sus esclavos. ¿Y qué referencia tenemos en el archivo notarial de Jalapa respecto a la marca? Vamos a ver qué nos dice. Hay un dato que nos habla, bueno, hay un montón, pero yo les quise compartir. Marca de esclavo, 6 de marzo de 1685. El capitán don Juan Palomeque y Lazo, alcalde mayor y capitán a guerra de este pueblo de Jalapa, en virtud de sustitución del poder general que don José Ortiz, dueño de Reco y vecino de la ciudad de Celaya, le hizo al contador Gregorio López de Ayala, vecino de la Ciudad de México, venta al capitán don Nicolás Flores Altamirano, un mulato nombrado Juan de Dios, errado en el rostro, con ese y clavo de 34 años, soltero, que compró en dicho José Ortiz, vecino de la Ciudad de México. La siguiente. Estos símbolos que vemos aquí, vale la pena, no es falta de respeto, es para que me llegue hasta allá. Estos que están acá son algunos de los símbolos que tuvieron los esclavos jalapeños aquí en Jalapa. Este estaba puesto en el brazo derecho y lo compró Pedro de Ayala. Este de acá abajo era en el brazo también izquierdo y lo compró Francisco Barbosa. Entonces eran las señas para que si se fugaban los pudieran identificar por el sello. Estas anotaciones de los sellos de los aquí de Jalapa, por eso que estamos hablando de Jalapa, pero no piensen que qué malos éramos los jalapeños. Esto lo hacían en todos lados. La ventaja que tenemos es que tenemos el registro histórico del archivo notarial y ha habido investigadores muy buenos, como en el caso de acá que fue Miguel García Bustamante de la UNAM, que hizo esa investigación de los hierros con los que marcaban a los esclavos. Bueno, ya los sacaron de África, ya los pasaron por mar hasta este lado del mundo, ya llegaron a Veracruz, ya los bañaron, revisaron, le dieron su ropa, ya les pusieron su seña. ¿Cómo llegan a Jalapa?
Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Sí? Aquí hay más marcas, había más, pero nada más traje es. Ok, muy bien. Esto es de un trabajo que hizo Gilberto Bermúdez, que ojalá la universidad le publique más obras, porque hay mucha información sobre los esclavos negros. La fuerza de trabajo del esclavo negro principalmente se usó aquí en la región de Jalapa, en los ingenios y trapiches. ¿Qué diferencia hay entre un ingenio y trapiche? Mira, a días pasados también, bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el trapiche lo que hacía es exprimir, a ver, yo patuleco y esto chueco, aquí vemos una representación gráfica. Esta es la caña, la pasaban por unos rodillos, aquí eran los que daban vueltas, posteriormente se usaban mulas para dar vueltas, porque originalmente eran humanos, se exprimía y obtenían el jugo de caña. Esto lo hacía un trapiche. El ingenio, este jugo, lo secaban y obtenían ya el polvo del azúcar, o también hacían ron, ¿sí? Entonces esa era la fuente de trabajo. Para ese entonces, al principio de la colonia, aquí en la región de Jalapa había alrededor de 12 ingenios, ¿sí? En el periodo de 1590 a 1630 operaban casi 12 ingenios en la provincia de Jalapa, entre los cuales cabe mencionar el de la Santísima Trinidad, donde hoy se ubica el Pueblo del Grande, y acá en el municipio de Coatepec. Dicho ingenio lo fundó don Francisco Hernández de la Higuera hacia 1585. Para 1606, fecha en que se instituyó el mayorazgo de la Higuera, contaba con 200 esclavos negros, pero llegó a tener más de 250 en la primera mitad del siglo XVII. El ingenio de la Limpia Concepción de Nuestra Señora, ubicado en la actual Chico, aquí cerquita donde está el Chico B, fue construido en los años de 1590 y 1595 por Juan Díaz Matamoros y su esposa Magdalena Díaz, vecinos de Jalapa. Fue la segunda fábrica de azúcar de importancia en el área de Jalapa. En su mejor etapa dispuso hasta de 146 esclavos que vivían en 50 locales, según consta por un inventario de sus bienes levantado por el propietario en 1616. De la misma época, el ingenio de San Pedro Buenavista, conocido con el nombre de la Orduña, en honor a su fundador, don Francisco de Orduña, en 1611, el juez veedor del ingenio, don Diego Ballesteros y Lovera, visitó y exclamó y dejó registrado que había 100 negros y negras de trabajo y 25 niños de 1 hasta 8 años. Además, trabajaban en el ingenio 50 indios, casados con 30 hijas de 1 a 16 años de edad, 8 españoles, 10 vaqueros y un sacerdote. Para dar alimento a los trabajadores y a sus familias, el dueño del ingenio sacrificaba 8 novillos y hasta 18 carneros cada semana. Imagínense cuánta gente había, que cada semana 8 novillos